Tomás Rodríguez, es experto en epidemias y a quien agradecemos, doctor, por estar aquí con nosotros. Y como comentábamos antes de iniciar esta entrevista, es importante que la gente tenga claro cuándo es que debemos hablar de epidemia. Buenos días. Muy buenos días y agradeciendo la invitación. Como usted lo ha afirmado en la definición previa, realmente estaríamos en epidemia, porque la epidemia es el número de casos no previstos que supera los del periodo anterior. En el periodo actual está superando con mucho el número de casos que se dieron en el 2011. O sea, técnicamente estamos hablando de epidemia. A veces se abusa sobre el concepto de brote e incluso determinados técnicos confunden de manera ingenua lo que significa un brote y lo que significa una epidemia. Es decir, en este momento podemos decir sí, que oficialmente tenemos una epidemia porque hoy tenemos más casos que el año pasado. Lo segundo, doctor, esto es una enfermedad a la que vamos a recibir siempre en esta época del año, o si hiciéramos algunas cosas, este número, en lugar de subir, bajaría. El dengue es una enfermedad profundamente de contenido ecológico. Se produce por un vector, se produce por factores climáticos, se produce por comportamientos humanos y se produce por las formas en cómo los seres humanos interactúan en un hábitat. Existen factores de riesgo, factores de protección, como en toda patología. Los factores de riesgo están dados definitivamente por el grado de riesgos que afectan los condicionantes sociales. Si hay agua no entubada, si existen depósitos de basura, si existen comportamientos humanos de no cambiar los estilos de retención de líquidos, vamos a tener conflictos. Yo creo que la acción recomendada a nivel mundial para este tipo de patologías sociales está en la acción intersectorial, es decir, en que se pongan de acuerdo las instituciones en la participación comunitaria para que la gente se incorpore y empodere los temas de salud pública en su bienestar y también actuar conjuntamente para cambiar esos determinantes sociales y estilos de vida. Nada podemos hacer con el tema ecológico. El planeta se va a comportar siempre finalmente con la fuerza de la naturaleza, la que imponga, la que podemos predecir y la que no podemos predecir. Habló usted de un comportamiento humano y a eso se refiere esta pregunta. ¿Qué debemos hacer los seres humanos para evitar que cada año este número de enfermedades suba? En el caso del dengue en particular, hay situaciones en las que se debe manejar en el nivel sectorial. No es posible en zonas rurales que yo conozco muy bien, porque fui epidemiólogo del área 24, ¿no? 9 de cada 10 personas no tienen servicio de agua entubada. La gente entonces está obligada a crear depósitos de agua que no siempre o no está en condiciones de taparlo. Ese es un hecho realmente potencialmente dañino. O sea, 9 de cada 10 personas almacenan agua y no podemos evitar que lo hagan, porque la gente tiene que comer, alimentarse, bañarse, vivir. ¿Sí? Entonces, una de las alternativas es que el gobierno central y los gobiernos locales se pongan de acuerdo para abastecer de líquido vital a las comunidades. ¿Cuánto le cuesta el servicio de agua potable a los sectores populares en Guayaquil? Entre 4 y 8 dólares. ¿Cuánto cuesta un caso de dengue al sistema de salud? A veces, entre 150 y 180 dólares. Y esto, doctor, cuando se puede hacer algo, lamentablemente hemos sabido de algunas personas que han muerto cuando ya el dengue se complica. ¿Cuál es la actitud, cuál es el comportamiento? Usted habló de una conducta de la gente ante el dengue. Una de esas es poderlo identificar rápidamente, poder acceder al médico rápidamente, no automedicarse. ¿Cómo usted pudiera enumerar? Yo creo que hay definiciones de carácter social y definiciones de carácter clínico, ¿no? Las más importantes son las que apuntan a la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. El modelo actual de nuestro sistema de salud es absolutamente clínico, curativo y biologista. No está centrado en la promoción de la salud. Para que haya una auténtica promoción de salud, tenemos que posicionar el tema
de pedagogía sanitaria, de educación para la salud. O si no, no vamos a cambiar estilos de vida. Mire usted que en 3 cantones de la provincia del Guayas, que tienen unos 100.000 habitantes, hay un solo promotor de salud. Entonces, más allá de los esfuerzos que pueda hacer esa persona, difícilmente puede llevar adelante procesos sociales, educativos, que puedan modificar los estilos de vida. Siendo significativamente más relevante la promoción de la salud y la prevención, no es posible que el sistema de salud insista en la construcción hospitalaria, en la respuesta clínica, que es una consecuencia y que puede ser evitada con lo que estamos planteando. Con una actitud muchísimo más eficaz y a largo plazo, que la gente, como usted lo dice, se empodere del concepto de salud pública, que sus hábitos, su conducta y su conocimiento cambien, ¿no? Para evitar este tipo de cosas. ¿Es lo que hace falta de la gente? Definitivamente. O sea, entonces, como lo había planteado inicialmente, necesitamos un nivel de responsabilidades de los ejes de gobernabilidad. El gobierno central y los gobiernos locales tienen que estar comunicados. La participación comunitaria debe estar orientada con procesos sostenibles de educación para la salud. Y tenemos que plantearnos también determinados ejes, digamos, que forman parte del esquema educativo sancionador. Exacto. Sancionador, es decir, se tienen que crear ordenanzas municipales para evitar sancionar este tipo de cosas. Pero, desde luego, dándole el apoyo previo. Así es. Muchísimas gracias a doctor Rodríguez. Sí, efectivamente sería bueno que cualquier tipo de política del gobierno no solamente indique a la gente o eduque a la gente a ser militante de alguna ideología, sino también militante de un concepto de vida mucho más amplio, responsable, solidario. Yo creo que ese es un tema que también vamos a estar muy prestos a cuando empiece a suceder.